Ya, chicos, primero que nada, muy buenos días, bienvenidos, ¿cierto?, a otra nueva conexión o aula virtual de esta semana. Así que darle la bienvenida a este inicio de semana que vamos a partir con todo el ánimo del mundo. Ya, eh... Liz, Muy buenos días, chiquillos. Espero que estén muy bien, ¿cierto? Un poco helada la mañana, pero eso no significa que empecemos con ánimo la semana. Y además, un poquito corta, entre comillas, porque vamos a tener un pequeño feriado para descansar igual. Así que nada, esperando que tengan un buen día. buen Y feriado. comenzamos con lo que tiene que ver hoy, con la nutrición, transgénicos y la plaguicidas, ¿no? Plaguicidas, Plaguicidas, eso. ¿cuándo es feriado? El jueves, mister. Ah, Por las Cármenes, por la Virgen del excelente. Carmen. Sí. Bien, nuestro objetivo del día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Las implicancias sociales, ético-morales de aplicaciones de la biotecnología e ingeniería genética. Que si en otras palabras, si se fijan, es el mismo de la clase anterior, por lo tanto vamos a venir explayando este objetivo en varias clases, ¿ya? Hacer una pregunta entonces, ¿cierto? Para pensar un poco y para compartir, ¿cierto? ¿Qué serán los alimentos transgénicos? Si alguien puede activar su micrófono o por el chat, voy a estar ahí leyendo también atenta. Son los alimentos ¿Alguien? que están mezclados eh, químicamente, se podría decir. Ya, muy bien, gracias Luis. ¿Alguien más que quiera compartir alguna reflexión o más o menos que sepa de este concepto, ¿cierto? Los alimentos transgénicos. Que lo estuvimos tocando un poquito el viernes, ¿eh? ¿Qué entienden por alimentos transgénicos? Algo relacionado con la ingeniería genética, con alimentos que se han modificado mediante ese proceso. Ya, hasta ahora tenemos un proceso químico y modificado genéticamente. ¿Qué otra cosa? Gracias, Connie. Estamos solos. Nos quedamos solos. ¿Y si nos vamos a la otra pregunta? Ya, avancemos, ¿viste? Si llegaste a la conclusión de que los alimentos transgénicos no son buenos o malos, ahí no tenemos cierto la certeza tal vez si son buenos o malos, ¿cómo puedes convencer a los demás de que tu respuesta es la mejor? En este caso, lo que dijeron Luis y Constanza que nos colaboraron con la respuesta. ¿Cómo podríamos convencer? En este caso, si es que la respuesta sería buena o si los alimentos transgénicos son buenos o son malos. Porque si se acuerdan un poquito de la clase anterior, estuvimos viendo, cierto, ingeniería genética y estuvimos tocando un poco lo de los alimentos transgénicos. Entonces, ustedes, yo me acuerdo que quedaron con ciertas conclusiones respecto a ese tema. Pero la conclusión fue buena o mala. ¿Los alimentos transgénicos son buenos o son malos? ¿Y cómo podría convencer al resto de que son buenos o malos? Está difícil. Profe, no, que todo lo alterado mediante la... ¿Qué era lo que estábamos viendo? La... ¿Ingeniería genética? Exactamente. Como el tomate. El, el Ya, tomate al fin y al cabo es bueno porque nos alimenta, pero eh, por los procesos que ha pasado, no sé si sean los óptimos para el organismo. ya. Ahora añadimos una parte, los procesos por los cuales pasa un organismo transgénico. Da para pensar un poquito más, ¿eh? Y
la otra pregunta dice, ¿qué opinas de modificar genes para ser más inteligentes? Como por ejemplo, rubios, ojos azules, alto, y que puedas seleccionar los rasgos de tu hijo. O sea que uno pudiera tener como, ir como a un banco, una especie así como de empresa y que nosotros dijéramos ya, quiero tener mi hijo de tal color, de pelo, de ojos, que sea bien inteligente, con un coeficiente intelectual muy elevado. ¿Qué opinas de modificar eso para que obviamente puedan tener estos ciertos rasgos como yo les mencionaba? Es horrible, ya. Es poco ético, es que uno tiene que ser como es nomás, y aparte de eso estaría tratando de buscar una perfección que uno, una, entre comillas, perfección que no es muy posible llegar. Ujú. Gracias, Connie. Y la Laura Mister igual comenta en el chat, yo creo que eso es ilegal. Mira, tengo entendido que en algunos países ya lo están haciendo esto, Mister, de que van así como que pagan y como que seleccionan, no recuerdo específicamente en qué país, pero hay países que sí trabajan con esto, o sea que la gente puede ir a pagar, va una pareja y como que empieza a seleccionar. Quiero mi hijo que sea, por ejemplo, sea mujer, que tenga el pelo rubio, de ojos azules, el coeficiente intelectual tanto, del color de piel, no sé, blanca, morena. Existe en nuestros países esto, así que obviamente nosotros en Chile no hay, y obviamente no es, y como lo señala Constanza, que, y lo que dice Laura también, ilegal y qué triste igual que tengamos que elegir una persona para cómo ser, pues, tanto físicamente como también el coeficiente y todo lo que conlleva ser una persona. Ya, aquí el tema, ¿cierto? Países que hicieron esto, y obviamente que fueron países que estuvieron por mucho tiempo con el tema legal, con el tema ético, fue China. China, de hecho, fueron uno de los países, los primeros países que hicieron este tema, este de ir seleccionando los mejores genes para crear un bebé casi desde cero. Y se les dijo y abrieron así como la puerta diciendo que es posible y obviamente que ahí tienen todas las herramientas para hacerlo. Porque hoy en día ya conocemos el genoma humano, lo conocemos al revés y al derecho, ahora conocen cada gen, entonces perfectamente uno puede ir sacando genes de un lado y otro y crear un ser, como se dice, casi perfecto. Obviamente que ahí está el tema ético, que muchas personas dicen que es la nueva era y otros dicen que es antiético, sobre todo por el tema de la religión y todo eso. Pero da para pensar esa pregunta igual, ¿ah? Sí, porque como usted señala, obviamente igual es antiético. También yo creo que lo que tiene que ver con lo moral, lo ético y lo religioso, que conlleva hartas cosas, como lo social, como señalaba Laura, lo legal, es como un todo. Ahora, hay gente que obviamente lo ve como positivo, pero yo creo que uno se comienza a analizar, ¿cierto? Y piensa de que no existe el ser humano perfecto, ya sea físicamente o psicológicamente, tampoco todos tenemos defectos y virtudes, pero somos personas y seres y así debemos querernos y respetarnos como somos. Si soy morena, por ejemplo, yo, sí, tal vez mi coeficiente no es tan elevado, ni soy superdotada, ¿cierto? Pero así respetarnos y querernos entre nosotros. Pero también existe gente que, claro, que como usted señala, en este caso en China, hay y va y busca como qué es, qué hijo es lo que quiere, o hija es la que va a seleccionar, como cuando uno de repente va a una tienda y quiere comprarse algo, y igual que triste, pero hay personas que buscan eso, como buscar Ahora, la perfección en todo sentido. ahora lo que es más cercano, las mascotas. Las mascotas ya va a llegar muy pronto un comercio de mascotas modificadas genéticamente. Acuérdense nomás. Porque ya de hecho ya se están pagando, los millonarios sobre todo ya están pagando por tener su perrito clonado. Proyectos que dicen la vida eterna. Entonces obviamente van, ¿cierto? Sacan células del perrito muerto, lo clonan y tienen el perrito de nuevo. Y ya está pasando. Pero son cosas que vamos a ir viendo al camino. Bien,
Entonces, cuando hablamos de organismos transgénicos, ¿qué serán los organismos transgénicos? Son aquellos a los que se ha introducido ADN, un ADN de otra especie, como por ejemplo, tenemos en este caso el ADN en qué especie, ¿cierto? En plantas, en los animales, en las bacterias. ¿Y en qué bacterias? Específicamente en las bioremediación y la bioabsorción. Ahí encontramos, ¿cierto? Los organismos transgéneros, que los encontramos en 3 partes, plantas, animales y bacterias. Y bacterias específicamente en 2. Es que ahí lo que pasa, cierto, este ADN yo puedo ir, por ejemplo, colocando, como se dice, ADN de las plantas en los animales, ADN de los animales en las plantas, utilizamos las plantas y los animales en las bacterias, y las bacterias los usos que hay hoy en día es bioremediación o bioabsorción, en este caso para eliminar contaminación, eliminar algún químico que necesito, pero yo puedo hoy en día tomar el ADN y colocarlo en cualquier parte, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, tener, y dando un ejemplo burdo, así como una planta luminosa, yo simplemente voy, tomo el gen que hace que el pescadito luminoso, de allá del fondo marino, ese gen voy, lo extraigo, lo coloco en una planta y puedo obtener perfectamente una planta luminosa. Ya, hoy en día, por ejemplo, a partir de un pescadito que está en el fondo marino, que es bioluminiscente, han sacado genes y se lo han puesto a otros peces. Y el pez obviamente queda luminoso. Y han pasado esto. Ya, así que hoy en día tenemos una amplia gama de organismos transgénicos. Ahora estos alimentos transgénicos, cuando hablamos de alimentos transgénicos, nosotros vamos a hablar de las cosas que nosotros comemos. ¿Ya? Tenemos alimentos que son elaborados y procesados a partir de cultivos o microorganismos modificados genéticamente por esta técnica de ingeniería genética. Y obviamente nosotros acá en Chile tenemos, bueno, en Chile y en Latinoamérica en realidad, del punto de vista de los cereales, se ha dado a entender en la página que les voy a dejar ahí abajo, que después ustedes la pueden ver cuando les subo el PPT, hay una lista verde y una lista roja de alimentos. La lista roja pertenece a los alimentos que son modificados genéticamente y la lista verde a los que no. Y si ustedes se van viendo, por ejemplo, tenemos cereal mix, gourmet, muesli, granola, delgazul, los Fruity Loops, los cornflakes, los choco crispy, el cereal con miel, cereal con chocolate, las marcas de peanut butter, los gold, los sucosos, las estrellitas, el Nesquik, el Chocapic, los cereales, el colacao, la granola, Nutriflakes, los cuadritos de avena, la granola, los Mega Choc, los Floops, Line, Cornflakes, y ahí está al otro lado por marca. O sea, tenemos las marcas de Arcor, Bruggen, Calaf, Laboratorio Maver, Kellogg, Líder, marcas Líder, Nature Valley, Nestlé, Quaker, marca Selecta. Esas son marcas que a ustedes yo creo que les suena a todos. Y son alimentos modificados genéticamente. Las marcas que no están modificadas, ¿cierto? El Choco Crispy blanco y negro, el más tradicional de los Kellogg, esos no. Avena Martini, el Salvado Quaker, la avena Quaker, de hecho, la Quaker está bien, no está modificada. Avena Mi Tierra, Nutriza, Fuente Natural, Natur, los alimentos Natur. Todos esos alimentos, de hecho, no están modificados genéticamente, pero los que sí consumimos, y de hecho con mayor frecuencia, sí lo están. Ahora, ¿qué implicará esto? Hasta ahora nosotros sabemos las ventajas. Por ejemplo, dentro de las ventajas dice que los riesgos sanitarios ambientales son inexistentes, se triplican los rendimientos de las cosechas sin necesidad de aumentar la superficie agrícola y salvando así valiosas selvas tropicales y hábitats, reduce el consumo de plaguicidas, son resistentes a condiciones ambientales agresivas como heladas, sequía y suelo salino, son resistentes a plagas de insectos, herbicidas y enfermedades.
tienen mejores cualidades nutricionales. O sea, hasta ahora nosotros nos están diciendo que estos alimentos transgénicos tienen muchas ventajas. Por lo tanto, Chile está en el número 16, ¿cierto?, del mundo como productor, en este caso, de cultivos transgénicos. Ahora, tercer lugar tiene Argentina, por ejemplo. El segundo lugar está Brasil. Y el primer lugar, obviamente, está Estados Unidos. Ya, pero nosotros tenemos un número 16 y por lo tanto nosotros somos productores de ciertos cultivos transgénicos. Dentro de los cultivos transgénicos, partió más o menos como del 92 al 93, ¿cierto? Pero hoy en día, hasta el 2018 por lo menos, nosotros tuvimos 13.900 hectáreas plantadas en todo el país. Pero hubo un pique entre el 2012 y 2013, donde tuvimos 35.909 hectáreas. Y todas esas hectáreas plantadas, en este caso, con algún tipo de cultivo transgénico, principalmente tomate y maíz. Eso ha sido lo que más se plantaba acá en Chile, el tomate y el maíz. Dentro de las empresas, o mejor dicho, las cadenas en donde están trabajando estos alimentos transgénicos, una se llama Chile Bio y la otra es Crop Life de Latinoamérica o de internacional. ¿Ya? Obviamente que Crop Life se fue sobre la industria que se llama Chile Bio y hoy en día uno lo busca por la página web, aparece como Chile Bio. ¿Ya? Y esa es una organización donde hay varias empresas que están trabajando en este caso con organismos transgénicos. Principalmente, en este caso, más que animales, están trabajando con cultivos. Chile se está especializando en los cultivos transgénicos. Las ventajas que dicen respecto a los cultivos transgénicos dicen que son de mejor sabor en los productos, mejor adaptación de las plantas a condiciones de vida más deplorables, aumento en la producción de los alimentos con sustancial ahorro de recursos, aceleración en el crecimiento de las plantas y animales, mejores características de los alimentos producidos a la hora de cocinarse, capacidad de los alimentos para utilizarse como medicamento o vacuna para la prevención y el tratamiento de enfermedades, permitir el cultivo en áreas desérticas, son muy útiles en el análisis de la función de productos genéticos específicos. Se pueden crear organismos que funcionen como fábricas biológicas, produciendo grandes cantidades de proteína utilizadas en el tratamiento de algunas enfermedades humanas. Dentro de las desventajas, incremento de sustancias tóxicas en el ambiente, pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo, resistencia de los insectos y hierbas indeseadas ante medicamentos desarrollados para su contención, posibles intoxicaciones debido a la alergia o intolerancia a los alimentos procesados, daño irreversible e imprevisibles a plantas y animales tratados, alteran todas las limitaciones que la propia naturaleza pone para la relación entre organismos de especie alejada o no emparentada, puede ocasionar la invasión por parte de organismos transgénicos de hábitats que no les son propios y cuyo equilibrio se vería entonces amenazado al desplazar otras especies o su extinción. La modificación genética de virus cuya capacidad de mutación y combinación lo hace ya de por sí peligrosamente imprevisibles. Puede dar lugar a la aparición de nuevas enfermedades o la transformación de otras ya existentes que modifican sus vías de contagio. O sea, si vamos viendo en una balanza, hoy en día tenemos las cosas buenas y las cosas malas. ¿Ya? O sea, tenemos beneficios que son más que nada para el mercado, porque es más rápido, supuestamente tienen mejores condiciones, hay ahorros de recursos, pero por otra parte tenemos una parte que es genética, daño ecosistémico, contaminación, incremento de sustancias tóxicas. Por lo tanto, tenemos eh, ahí como una balanza y no sabría decir cuál es la ventaja o la desventaja. Sí, estamos ahí, como entre lo bueno y lo malo.
Ahora, obviamente, que a todos nuestros cultivos acá en Chile utilizamos los pesticidas o los plaguicidas, ¿ya? Que son sustancias químicas orgánicas o inorgánicas, o sustancias naturales que se utilizan para combatir plagas o vegetales, siendo los más importantes los insecticidas, los fungicidas y los herbicidas. Pero hay otros que son especiales para los ácaros, otros que son especiales para las pulgas, otros que son especiales para los roedores, y así podríamos continuar con todo un ítem. Pero hasta ahora tenemos estos tres que son los más importantes. Hay algunos que están prohibidos, como los que están aquí, están prohibidos a nivel internacional. El aldrin, andrin y un montón otros demás que no los voy a leer todo para qué. Pero hay muchos. Y más que nada, todos estos tienen que ver por el daño que hacían antiguamente, el daño que hacían a las personas, o el daño que hacían a los ecosistemas, o el daño que hacían, ¿cierto?, a la ecología en general. De hecho, estos son verdaderos venenos, no solamente para los animales que estaban eliminando, sino que también riesgo directo para el ser humano. ¿Ya? Pero hay otros que están permitidos. Por ejemplo, en Chile tenemos todos estos que están permitidos y esta obviamente que es una información que la saqué del SAG, de los que están más vendidos hoy en día, los que están en el mercado. Hay un listado mucho más grande que esto, es mucho más grande, pero estos son los principales porque van por orden de compra. En este caso, aquí hay varios, pero pregunté a un colega que era de la Matei y él me dijo que hasta ahora están utilizando, por ejemplo, el glifosato potasio, el glifosato dimetilamonio, el glifosato isopropilamonio, el dicloruro de paraquat, dimetilamonio, atracina, metazacloro, triclopirbutoxietilo, napropamida, simacina, y eso por lo general utilizan constantemente para los cultivos, ¿ya? El glifosato es uno de los que más se utiliza. Ahora, el 6 de marzo del 2015, esta Chile Vivo emitió un video y que quiero que lo veamos. Me dicen si está sin audio o cualquier cosa. Ya. Si se fijan en ese video que fue emitido el 6 de marzo del 2015, era un video que en este caso estaba dando a entender el uso de este herbicida, ¿cierto? Pero como desde un lado positivo, ¿ya? En este caso que incluso estaba diciendo que habían estudios, ciertos científicos que esos estudios hoy en día casi poco más que eran falsos. Lo curioso es que el 28 de marzo de ese año, la Organización Mundial de la Salud reconoce al glifosato como probable cancerígeno humano. Y es curioso porque a lo que voy que el video anterior es como que se estaba poniendo el parche ante la herida y después viene la Organización Mundial de la Salud y dice que en realidad sí es cancerígeno. Pero obviamente que eso quedó ahí y hoy en día se sigue utilizando el glifosato en los alimentos transgénicos y los alimentos tradicionales como plaguicida, ¿cierto? Para eliminar maleza. Hoy en día es un eliminador de maleza, sobre todo utilizado para eliminar la zarzamora, entre otras. ¿Ya? Estos glifosatos y todos estos insecticidas tienen un ciclo biológico que obviamente que van a ser absorbidos por los cultivos, eso se van a filtrar a las napas subterráneas, eso en algún momento se van a evaporar, se van a depositar, ¿cierto?, en las nubes, va a caer en los depósitos de lluvia, puede ser muchas veces está como lluvia ácida, y obviamente se va a ir por todos los torrentes acuíferos, el mar, río, entre otras partes. Así que
aunque nosotros estemos echando un pesticida, un plaguicida, ¿cierto?, en un medio agrícola, en algún momento va a llevar a todo el ecosistema. También no olvidarnos, por ejemplo, de los raticidas, también son parte de los plaguicidas que hoy en día estamos utilizando para el exterminio de las pobres ratitas. Eh, Cuando uno va leyendo todas estas etiquetas dicen que no afecta nada más que los ratones. Y obviamente que los ratones, lo que pasa es que cuando consumen este raticida, que son unos pellets, se los comen y el ratón no es que se muera automáticamente, porque los ratones son bastante inteligentes. Los ratones siempre mandan a un ratoncito a que pruebe primero el alimento, como el ratoncito que va de carne cañón, como se dice. Si él no le pasa nada en un par de minutos, los otros van y comen. Pero si les pasa algo y se muere, entonces ellos se van de ahí y van a buscar otro lugar. Entonces esto es lo que hacen, ¿cierto? Es tener como un tiempo cronológico que el efecto sea más lento en los ratones. Por lo tanto, ellos comen esto, esperan que el ratoncito, ¿cierto?, siga vivo. Ah, ya van todos los otros ratoncitos que estaban ahí y después todos son los que mueren, pero de forma lenta, ¿ya? Hay algunos de estos que paralizan a los ratoncitos y después los matan, y otros que hacen que se mueran lentamente solamente. Lo curioso de esto que cuando comenzó, hay un estudio que decía que cuando comenzó este tema de los raticidas, empezó a disminuir la población de Tito alba, que en este caso la lechuza blanca. Antiguamente que era una ave que se veía en todos lados, hoy en día ya es poco común verla. Ahora, si vamos por los riesgos de los plaguicidas, se puede evaluar desde el punto de vista de la exposición, que las personas pueden ser expuestas directamente por los plaguicidas mediante la inhalación, la absorción de la piel, la ingestión en los alimentos que contengan estos plaguicidas y contacto con los ojos, o caracterización del riesgo, combinación de los tres primeros pasos para determinar el riesgo total. O sea, se dice que hoy en día para decir cuándo uno está en riesgo de un plaguicida, yo tengo que tener al menos tres de las primeras cosas que están ahí. ¿Ya? Incluso hay una fórmula que me dice que la toxicidad la tengo que multiplicar por la exposición. O sea, tengo que tener en cuenta tanto los que me está pasando por la exposición que he tenido a cierto plaguicida. Hoy en día todo este tema de los plaguicidas se ha tenido que tener, ¿cómo que se llama? Ah, se me olvidó. Bueno, se tuvieron que hacer leyes, a eso voy. Se tuvieron que hacer leyes con respecto a esto, porque resulta que llegó un momento en que muchas personas se estaban muriendo de estos plaguicidas. Y obviamente que no podían echarle la culpa que eran los plaguicidas los culpables. Entonces se hicieron algunas normas donde se dijeron que si tenía ciertos rasgos de toxicidad era culpa de los plaguicidas. Si no lo tenía, no lo era. Y obviamente tenemos casos de intoxicación aguda, obviamente que tienen todos estos síntomas, como por ejemplo dolor de cabeza, mareo, vómito, vista nublada, irritación de la piel, diarrea, dolor en el pecho, secreción y moquera, cansancio, debilidad, dificultad para respirar, inconsciencia o desmayo. Obviamente que esto les pasa a las personas por lo general que están en contacto constante con estos plaguicidas. Tenemos algunas que son crónicas y que incluso puede ser después, muchos años después del tema de que uno estuvo en contacto con esto, como esterilidad, malformación en niños, daño a los pulmones, irritaciones de piel, lesiones del hígado, disminución de la fertilidad, catarata, daño a los nervios y cerebro, cáncer. Ahora, obviamente que en el caso de que yo esté directamente con un plaguicida y haya pasado algo con ello, yo automáticamente llamo al CITUC, que es el Centro de Toxicología,
los números de emergencia que están ahí en pantalla, ya ante cualquier cosa química o toxicológica. Pero también existen lo que son los controladores biológicos. Los controladores biológicos tienen la característica fundamental de ser elementos naturales que contribuyen al equilibrio ambiental porque no dañan la naturaleza, más bien promueven su armonía. Los controladores biológicos son todos aquellos elementos que proporciona la naturaleza para contrarrestar los desequilibrios generados por su mala utilización. Tales desequilibrios los podemos apreciar en plagas, enfermedades, insectos, hierbas, peste, etc. O sea, hoy en día en la naturaleza existen controladores biológicos que pueden eliminar plagas, pueden eliminar enfermedades, pueden alejar insectos, pueden sacar otras hierbas, entre otras cosas, y que son propios de la naturaleza. Ventaja del uso de estos controladores biológicos: primero que nada, que no son contaminantes porque son propios de la naturaleza, no tienen menor costo, son bastante efectivos y no hay riesgo para la salud. ¿Cuáles son las desventajas que tiene? Primero que nada, hay muy escasa información o investigaciones. No se sabe mucho. Y obviamente que para poder investigar tengo que demandar tiempo. Y supuestamente los agrícolas y todos ellos no lo tienen. No tienen tiempo. ¿Por qué no tienen tiempo? Porque necesitan ganar más plata en lapsos más cortos. No hay tiempo para eso. Por lo tanto, hay desconocimiento o falta de personas expertas. Y esas son todas las desventajas que tiene. E incluso hoy día podemos hablar de bioplaguicidas. O sea, materiales que son del punto de vista naturales, como animales, plantas, bacterias y minerales, que están en la naturaleza y que a partir de ahí podemos hacer nuestros insecticidas, plaguicidas o lo que sea. Por ejemplo, la margarita posee lo que se llama piretrinas, que es su propio insecticida. Y ella tiene un insecticida. Y que a partir de esa piretrina, nosotros podemos obtener el piretroide, que es la parte sintética de eso. Y con eso se han hecho insecticidas y cosas por el estilo, y súper bueno. Y no dañan al ecosistema, y porque son sacados prácticamente de la parte natural. O, por ejemplo, cerca de la India hay un árbol que se llama Neem, que tiene un bactericida y insecticida que se llama azadiractina, también muy común y lo ocupan muy poco. O también hay plaguicidas microbianos como avermectina, que fue sacado de un microbio, de la fermentación de este microbio que se llama Streptomyces avermitis, que en este caso es una bacteria. O hay plaguicidas bioquímicos como las feromonas de ciertos insectos que interfieren con el apareamiento. O sea, nosotros del mundo natural nosotros podemos sacar los propios plaguicidas que están teniendo algunas plantas, algunas bacterias, o de un punto de vista bioquímico. Así que con todo esto que les he mencionado, ahora, ¿qué opinan de los alimentos transgénicos? Que se ve que son malos, por así decirlo, de algún cierto modo para nosotros, pero igual estamos acostumbrados a consumirlos en nuestra vida diaria, entonces no sería como fácil eliminarlos de la dieta, por así decirlo. Ya, ahora si uno dice eso es cierto que uno está en base a la vida diaria. Ustedes se fijaron en el listado de los alimentos que estaban ahí, ¿cierto? Que por lo general eran alimentos que, si uno los va a ver en el supermercado, curiosamente son los que más sellos tienen. ¿Por qué será? Porque seguramente gran parte de su composición no es nutriente y son con mayor, o sea, al ser mayormente procesados contienen mayor cantidad de suplementos también, que no son, o sea, no aportan nada y contienen peor aporte nutricional que un alimento más natural.
Porque hoy en día lo que han estado haciendo con estos alimentos es justamente modificarlos para tener mayores propiedades nutricionales. Por ejemplo, las clases anteriores nosotros estábamos viendo de que había maíces que estaban modificados para tener más vitamina B12, por ejemplo, o vitamina A. Y hay cosas que se van contradiciendo muchas veces con otras, y al final siempre quedamos en el limbo. ¿Son buenos o son malos los alimentos transgénicos? ¿Quién más tiene otra opinión? Pero es que puede que sean buenos, pero hasta cierto punto, o sea, sin abusar de consumirlos, yo creo. No sé. Puede ser. Y la segunda pregunta, ¿qué opinan del uso de plaguicidas? ¿Por qué creen que siguen vigentes sus usos? ¿Pueden hablar o por el chat? Es que viendo plaguicidas naturales, para que no hay el sentido de usar los que dañan el ambiente, nos dañan a nosotros, dañan a los animales. Entonces, yo creo que es más que nada por un negocio donde los venden, los fabrican. Por eso es que siguen vigentes. Ahí hay una parte importante, negocio. Hoy en día los plaguicidas son un negocio. No exterminarlos no es la solución porque se perderían muchas empresas que venden plaguicidas a nivel internacional. Y lo otro, estos plaguicidas también es más fácil llegar y colocar plaguicidas que ya están listos, llegar y echarle agua y colocarlo, ¿cierto?, en una máquina y colocarle a todas las plantas. Es mucho más fácil que mandar a investigar o que mandar a sintetizar, ¿cierto?, esos plaguicidas, o son de mayor costo cuando ya están sintéticos. ¿Nosotros podemos hacer algo para cambiar este panorama? Puede ser consumir menos estos productos. ¿Ya? ¿Qué más? Me quedé solo. Mister, ¿Eh? o sea, como la gente que está en el campo y esas cosas, igual como que ellos no consumen mucho de esas cosas y por eso mismo cultivan ellos su propia huerta. De hecho, hoy en día la gente del campo, es poca la gente del campo que ya está empezando a hacer sus propios cultivos así, con semillas que son propias de ellos. Hoy en día, cada cierto tiempo ustedes van y van a comprar las semillas, y resulta que ya las semillas en Chile ya están casi todas transgénicamente modificadas. Hoy en día está costando encontrar semillas que sean naturalmente del todo. Por ejemplo, si uno va y compra tomate en semilla, hay muchas veces que ni siquiera dice qué temporada se planta, sino que lo pueden plantar todo el año. Y cuando obtienen el tomate, lo tienen como el que está en el supermercado. Pero son poca la gente que tiene ese tomate que es harinoso, que es un tomate más grande, más carnoso, más harinoso, que adentro no tiene tanta, o sea, tiene más pepa, pero no tiene tanta, así como que sea hueco por dentro, por decirlo de otra forma. O el tema, por ejemplo, de esa manzana, una manzana que es harinosa, es grande y, y no tiene el color rojo ni verde, sino que es como un pinteado. Son pocos los árboles que hoy en día ya se están encontrando de aquello. O, por ejemplo, la lechuga esa que tiene un color verde, pero verde, verde, a diferencia del verde pálido que venden en el supermercado. Entonces, también está pasando ese tema. ¿Pero qué podemos hacer aparte de eso?
Porque este es un gran desafío que tienen ahí, ¿eh? Hoy en día estamos hablando de alimentos transgénicos, alimentos con plaguicidas y alimentos con plaguicidas que están en el supermercado. Nosotros tenemos los 2 por 1, con plaguicida y con transgénico. Y es el natural de la huerta. Y lo malo es que todo esto del uso, del consumo de ellos, se van viendo los efectos a largo plazo. Ni siquiera se ven en corto plazo. O sea, podríamos perfectamente de aquí a tener unos 60 años, podríamos estar con cáncer de estómago sin darnos cuenta del por qué. Mister, Ajá, estamos en la hora, ya. si no nos van a cerrar. Ya, entonces les dejo esa pregunta que lo vayan pensando, ya. Y si tienen la oportunidad, vean un documental, La granja de Frankenstein. Busquen ese documental, si lo pueden ver, de los animales transgénicos. Cómo está hoy en día el panorama de los animales transgénicos. No sé si alguno lo habrá visto o no, pero les dejo eso como una pequeña tarea optativa para el que quiera, si tienen un ratito de ocio, y vaya viendo cómo es el panorama hoy en día de estos animales transgénicos. ¿Ya? Por lo tanto, esta clase lo que hemos visto, ¿cierto? Ha sido recalcar un poquito de los animales, o sea, alimentos transgénicos en este caso desde el punto de vista de los cultivos, más que nada, ¿ya? Y obviamente contrapolarlo con lo que es los plaguicidas. Por tanto, hasta ahora, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro, profe. ¿Ya? ¿Ninguna? Yo igual, profe, todo claro. Vale. ¿Están seguros? Ya, por tanto, dejamos hasta aquí la clase. Muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.